Bueno, chavales, vamos a ver un detallito que hay aquí que es... vamos a calcular la presión estática, la presión estática de un fluido en función de su altura. Las formulaciones para este cálculo, la presión estática es aquella que empuja sobre la pared de la tubería. Normalmente hablamos de presión estática cuando toda la presión que existe en una tubería es estática, es que está el agua parada. Cuando el agua se pone en movimiento, aparece otra que es la presión dinámica, que es la que se encarga de empujar el fluido hacia adelante. La presión estática la miden los manómetros. La presión dinámica la tenemos que medir con otro tipo de aparatitos que se llaman manómetros de columna y algunos elementos que se ponen directamente al sentido del flujo del agua. Esta presión dinámica no nos interesa medirla, si acaso la velocidad sí, pero no la presión dinámica. Para la presión estática, las principales magnitudes que intervienen es la densidad del fluido y su altura. Para la presión dinámica interviene la densidad y la viscosidad. La viscosidad es una característica de mayor o menor fluidez, de mayor o menor cohesión de las moléculas del fluido y que se oponen a desplazarse por capas. Tiene más viscosidad el aceite que el agua, pero sin embargo el agua es más densa que el aceite. Son características que nos pueden llegar a confundir. Si os pregunta, ¿qué es más denso, el agua o el aceite? Pues más de uno me dirían el aceite, pero no es así. El aceite flota en el agua, quiere decir que su densidad es menor. Lo que sí es verdad que su viscosidad es mayor y tiene mayor oposición a fluir dentro de una vena líquida. Entonces, insisto, para la presión estática lo determinante es la densidad, el peso del fluido por unidad de volumen. Sin embargo, para las presiones dinámicas, cuando se pone en movimiento el fluido, una característica determinante para ello es la viscosidad, lo fluido, que es la oposición que presenta ese fluido a romper sus capas, ¿no? Sus atracciones moleculares y una serie de circunstancias que de momento no vienen a cuento. Vamos a calcular nosotros, fíjense, tenemos aquí un ejemplo donde tenemos un depósito a una altura de la rasante. Esta línea que veis aquí abajo es la rasante, el punto de referencia. Y el depósito está colocado a una cota de 5 metros por la parte inferior y de 3 por la parte superior. La cota a la lámina superior del agua es de 8 metros. De él sale una tubería que tiene una longitud determinada. Esta longitud horizontal son de 4 metros y estas dos no nos los aportan. Bien, pero lo que sí nos dicen que la llave que está cerrada, está a una altura de la línea de referencia de 1 metro. Y nos piden que calculemos la presión estática que hay en el punto A. Vamos a llamar este punto A. También nos piden que calculemos la presión absoluta. ¿Esto qué es? Que contemos con la atmosférica. Porque si lo que me piden es que calcule la presión manométrica, pues no tendré que contar con ella. Recordad que la presión absoluta es la que se mide con respecto al vacío, con lo cual tengo que contar con la atmosférica. Y de la atmosférica a la manométrica hay también un trecho, que es el que vamos a calcular. A esta última le sumaremos la atmosférica. La atmosférica nos indica que en ese momento son 100 kilopascales. Hasta ahí bien. Aquí os he puesto la fórmula un poco con letras. La presión estática se calcula a partir de la densidad por la fuerza de la gravedad por la altura que se considere. Realmente, si nos vamos a los valores, la densidad del agua, en este caso, de forma estándar, estimamos que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, la fuerza de la gravedad también es un valor bastante inamovible, aunque hay veces que utilizan otros valores para redondear, pero nosotros siempre utilizamos normalmente 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y la altura, vamos a considerar ahora la altura que tenemos aquí, porque claro, en este caso, el punto con referencia a esta lámina de agua está a una altura determinada. Tendremos que ver un poco. Esto es interesante siempre
digamos que nombrarlo, ¿no? A esta altura de aquí, ¿vale? A esta altura de aquí, a esta altura geométrica le voy a llamar yo B, y a esta altura de aquí le voy a llamar C. En este caso tendremos que ver exactamente la altura que nos interesa. La altura que nos interesa es B, que resulta de 5 menos 1 más 3 metros. Este menos 1 es esa altura C, esa es la altura C. Con lo cual, la altura B tenemos que son 4 más 3, 7 metros. A ver si no nos hemos equivocado, ¿vale? Aquí a 5 le resto 1, tengo 4 metros, a la lámina de agua superior tengo otros 3, son 7 metros. Con lo cual, aquí la altura es 7 metros. Quiero deciros también que el resultado que nos dé en esta fórmula de cálculo son pascales. Esto también es interesante saberlo, pascales, que es la unidad de presión en el sistema intencional de medida. Vamos a operar aquí a ver qué nos sale, porque estamos calculando la presión manométrica de momento. Luego le sumaremos la atmosférica y hallaremos la presión total, la presión absoluta, para que veáis que podemos calcular cualquiera de las dos. El móvil del Paco por aquí, el móvil del Paco por aquí, las gafas del Paco por allí. Vamos a ver aquí, triqui, 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 bien. Pues nada, multiplicamos 1000, esto es fácil, por 9,81 por 7, esto igual a una cantidad un poco rara, pero es la que hay. Con lo cual, la presión estática manométrica serían 68.670 pascales. A esta presión manométrica le he de sumar la que ellos me ofrecen, la atmosférica. Si me piden que calcule la manométrica, ya lo tengo claro, es esta. Pero como me están pidiendo que calcule la absoluta, tengo que contar con la presión que hay encima del agua, encima de la lámina de agua, que es la atmosférica. ¿Y aquí cuántos pascales hay? ¿Cierto? 100.000, porque hay 100 kilopascales. Pues nada, sumamos esto y tenemos 76861 pascales. Si simplificamos esto, sería 168,67 kilos. Vamos a ponerlo claramente aquí, que no se nos agolpen aquí las cantidades. Si queremos simplificarlo, pues serían 168,67 kilopascales, que es la presión manométrica que realiza el fluido por su peso, por su densidad, y la atmosférica que hemos aquí implementado. Estos son pascales. Y observad que siempre he de considerar la altura a la que tenemos como referencia el punto de medida. Si nos dieran otro punto para hallar la presión estática que se realiza en ese momento, insisto en que la llave está cerrada, eso es importante, ¿vale? Ya calcularemos la presión con la llave abierta. Si me piden otro punto, llámese este punto Z, llámese este punto Y, pues evidentemente que tendré que tener claro las alturas. Si no tengo la altura, no tengo forma de calcular convenientemente esa presión estática. ¿De acuerdo? No creo que haya mucho enredo por ahí, Presión manométrica del fluido, presión atmosférica, presión absoluta, Esto sería la presión manométrica, la atmosférica, y esto sería la presión absoluta del sistema. ¿Vale? Muy bien, yo creo que... Y aquí lo hemos simplificado, ¿vale? 168,67 kilopascales, con 67 kilopascales.